9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 19 de junio de 2018. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio Marilia García, Jessica Varela y Natalia Mora. En la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto en nombre de todo el equipo. Les recuerdo que nos pueden escuchar también en el estado Carabobo a través de Radio Puerto Cabello 1290 AM y en internet en rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo. Ya iniciamos la ronda informativa del día de hoy. El presidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal, confirmó que en los últimos 3 años, 44 empresas transnacionales se han ido del país. Así lo indicó a las 7:20 de la mañana de este martes. Este no es un fenómeno reciente. Cuando arrancó la presidencia de Chávez, por allá en los años 1998, existían, según el Instituto Nacional de Estadística, un poco más de 400.000 empleadores en el país. Había más de 400.000 empresas. Según las últimas cifras que el mismo INE publicó el año pasado, hasta la última vez que las publicaron, ya estábamos montados sobre unas 280 y tantas mil. O sea, una caída significativa que se ha venido dando en el transcurso de los años y obviamente se ha venido agravando. Ese fenómeno se dio en mayor proporción, curiosamente también, cuando teníamos el mayor boom de precios petroleros en el país, cuando el precio petrolero estaba como sobre $100 el barril, porque en ese mismo periodo fue cuando se arreció más el ataque de expropiaciones y quitar empresas, quitar fincas, quitar empresas de todo tipo. El presidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal, destacó igualmente las dificultades que están atravesando las pocas empresas que quedan en el país. No tienen insumos, no tienen acceso a materia prima, no tienen acceso a divisas de forma legal, y eso dificulta obviamente operar en el país, lo cual sería lamentable. Esta realidad tan difícil, tan complicada, pareciera que es de oídos sordos al gobierno nacional. El abastecimiento se agrava, la hiperinflación se incrementa, cada vez que se produce menos, obviamente eso tiene un impacto en los costos, se presionan los precios hacia arriba por la falta de productividad, por la falta de producción, y lamentablemente no se observa ningún signo por parte del gobierno nacional para corregir lo que estamos ahorita, y en el gabinete que se acaba de elegir no se ve tampoco que se tengan intenciones de ir a las causas del problema, que la causa es básicamente el modelo socialista del siglo XXI que se nos ha impuesto en el país. El diputado Alfonso Marquina, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Finanzas, afirmó que la inflación registrada el pasado mes de mayo ha sido la más alta en la historia republicana del país. Estamos hablando de una inflación solo en el mes de mayo de 110.2%. Es decir, esa es la inflación más alta que las que todas las economías del mundo, si las sumas, pueden registrar. Esto produce ya una inflación acumulada de marzo a marzo de más de 24.000% y proyecta una inflación anualizada para el año 2018 cercana a los 160.000%. Esto sería una cifra sin precedentes y lamentablemente esta proyección para nosotros, al no haber ningún tipo de anuncio oficial que permita corregir todos estos desequilibrios económicos que actualmente se viven en Venezuela, pareciera ser que es una proyección cierta, que lamentablemente los venezolanos tendríamos que estar sometidos a una inflación sin precedente a nivel mundial. 160.000%, insisto, podría ser el cierre de la inflación para diciembre del año 2018.
A las 7:10 de la mañana de este martes, el diputado Alfonso Marquina reiteró que el control de cambio no le ha dejado ningún beneficio al país. Se reciben divisas a 90.000 bolívares por dólar, es prácticamente el gobierno o personas muy cercanas al gobierno. Así que sí, se produce este tipo de negocios indebidos de comprar a una tasa de 90.000 y luego vender a una tasa de 2.200.000, le estaría haciendo el propio gobierno nacional. Lamentablemente los venezolanos no tienen acceso a ningún tipo de divisas oficiales y esto no es nuevo. Esto ha venido ocurriendo en los últimos 4 años, que solamente son los enchufados y los personeros del gobierno los que tienen acceso a este tipo de divisas. El gobierno, insisto, no ha tomado ninguna medida que busque abatir la inflación, que busque ponerle un freno a ese crecimiento desmedido del tipo de cambio, sino que por el contrario, todas las medidas que toma, lo que ha venido haciendo es agravar aún más la situación de hiperinflación que hoy se vive y de escasez. Entre tanto, la economista Sari Levy aseguró que el gobierno busca captar las remesas que llegan al país cuando oficializa el cambio de las mismas a 2.200.000 bolívares por dólar. Así lo expresó a las 7:40 de la mañana de este martes. Algunos ciudadanos venezolanos están logrando sobrevivir gracias a que reciben remesas de sus familiares del exterior, pero eso no es la realidad para todos. Y simultáneamente al sector productivo, que es el sector que verdaderamente puede generar una dinámica distinta en la economía nacional, seguimos controlándolo y atosigándolo de tal manera que no puede funcionar. No se le otorgan divisas, pero luego se le controlan los precios como si se les hubieran otorgado. Entonces las distorsiones se profundizan y el deterioro económico sigue sembrándose como norma en el país. Justamente lo que hay que hacer es tratar de recuperar al sector productivo nacional, que ha sido desmantelado en sus cadenas productivas y ha sido desconectado de las cadenas globales de valor. Pero al contrario, no se hace lo anterior. No cabe duda que el sector público, y en este caso el régimen, intenta a través de las casas de cambio que desea establecer para el manejo de las remesas, hacerse de parte de estas, de una proporción, de alguna tasa de lo que circula por ese mercado. La economista Sari Levy resaltó que lo que existe es un colapso del sistema económico que el gobierno no quiere reconocer. Bueno, fíjate, la gravedad de la situación venezolana obligaría a tomar correctivos con urgencia. Sin embargo, no se observa en los actores gubernamentales la voluntad política para realizar ninguno de estos cambios, ninguna transformación. Es por ello que lamentablemente resulta fácil vislumbrar un deterioro continuado y acelerado de la situación. La población nacional padece, porque ya no vive, padece, sufre la hiperinflación combinado con un conjunto, con una escasez creciente, sobre todo de ciertas áreas que afectan mucho, como todo lo relativo a la salud, pero además en un contexto donde el colapso de los servicios le impide funcionar. En otras informaciones tenemos que Luis Isquiel, abogado penalista, criminólogo y asesor de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, explicó esta mañana que la ONU haya decidido nombrar una comisión para investigar la situación de derechos humanos en el país. Desde la Asamblea Nacional y específicamente desde la Comisión de Política Interior, la diputada Delsa Solórzano ha venido levantando informes serios y precisos acerca de distintos casos de violación de derechos humanos. Recuerdo está el de Oscar Pérez, por ejemplo, lo que ocurrió allí en la carretera hacia el Junquito. Está el tema de las OLP, bueno, y muchas otras denuncias sobre temas de violación de los derechos humanos que han sido enviadas a organismos internacionales. Ahora bien, esa investigación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos vendría paralela a la que yo creo que es la investigación de violación de derechos humanos más importante que hay en la actualidad, que es el de la Corte Penal Internacional. Porque la Corte es el máximo organismo penal del mundo que investiga crímenes de lesa humanidad
y sobre el gobierno de Nicolás Maduro tiene abierta una investigación preliminar. Que por cierto, el Estatuto de Roma, que rige la Corte Penal Internacional, establece como una de las posibilidades que tiene la fiscal de la Corte Penal, la africana Fatoa Bensouda, una de las facultades que tiene es venir al sitio donde está realizando la investigación preliminar. A las 8:30 de la mañana de este martes, Luis Isquiel, abogado penalista, criminólogo y asesor de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, destacó el rechazo que están generando las ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad. Tú entras a la cuota 905, por ejemplo, tu gobierno con los cuerpos de seguridad, y ejecutas allí a 5 personas, y todo el barrio sabe de qué manera fueron ejecutadas esas personas. Digamos, sin ningún tipo de debido proceso, sin nada, pues sencillamente entraron, asesinaron a estas personas y se fueron. Bueno, todo el barrio se siente vulnerable, se siente que mañana le pueden tumbar la puerta de su casa, se pueden meter al cuerpo de seguridad y matar a cualquier familiar allí, porque ahí matan delincuentes, cosa que también está mal, por cierto, según nuestras leyes, pero también a veces caen personas inocentes, porque son juicios sumarios, cuerpos policiales buscando delincuentes y asesinan a quien ellos crean que están en curso en delito. Entonces, yo creo que más bien, ¿por qué tú crees que el gobierno paró la OLP? Yo creo que porque estaba pegando en la opinión pública de los sectores populares, es mi impresión. Más allá también de las denuncias masivas de violación de derechos humanos ante organismos internacionales. El diputado Carlos Michelangeli aseguró que la Asamblea Nacional investigará los hechos ocurridos el pasado fin de semana en el Club Social Ecuatoriano Venezolano, conocido como Los Cotorros, ubicado en El Paraíso, tras la explosión de una bomba lacrimógena trifásica durante una fiesta que se celebraba allí y que dejó como saldo más de 20 muertos. Incluso se han hecho buenos contactos con algunos familiares, se ha ido preguntando. Una comisión fue a ver el sitio y lamentablemente está pasando lo que está pasando en Venezuela. Aquí en Venezuela hay una doble moral, aquí en Venezuela ahorita no hay un Estado de Derecho, no hay este gobierno a cabo de la infraestructura, lamentablemente no se puede poner la ley en práctica. En algunos sitios sí, como por ejemplo en ese sitio nocturno, donde lamentablemente no tenían las condiciones adecuadas para ese sitio, había una superpoblación en ese momento de jóvenes, además de eso había menores de edad, y bueno, y lamentablemente ese hecho de bomba lacrimógena, yo en las discusiones que hemos tenido, mucho bueno, que de dónde sacaron la bomba, que para acá, mire, amigos Radio Escucha, lamentablemente estamos viviendo, yo creo que la era más corrupta que ha pasado en la historia republicana del país. Cualquier policía vende una bomba, lamentablemente, esto es una tragedia lo que estamos viviendo, y claro que vamos a investigar para ver de dónde salió, si fueron la seguridad de la discoteca, si es que había seguridad que tenían la bomba, o si fue uno de los muchachos que accionó esa bomba lacrimógena. El diputado Carlos Michelangeli aseguró que más que una crisis económica, el país vive una crisis moral. Mira, cuando nos damos cuenta, por lo menos tú ves ahorita que te para un fiscal y el fiscal ya no le importa si tienes el vidrio roto, si tienes el cinturón, si tienes un foco roto, no te puede parar porque lamentablemente, bueno, tenemos las perreras que nos están pasando por el frente en todos los sectores de Venezuela. Eso ya no es en Caracas, en Mérida con este trágico accidente, es en todas partes de Venezuela. Tenemos carros transformados para el transporte de personas. Entonces, esa es una tragedia moral que estamos viviendo. El tema de las escuelas, la defección escolar es grandísima, y claro que decimos, hay voces que hablamos sobre eso, pero no hay tantos problemas, porque hablamos de la defección escolar, donde tenemos primero una burocracia en maestros, tenemos 4 maestros por salón, imagínate tú, 4 maestros por salón, y en los salones no están yendo los alumnos, y mucho menos los maestros porque no tienen para pagar el transporte. Entonces, y además, y el que tiene para pagar el transporte, no hay transporte. Entonces hay un deterioro de la parte humana, de la parte social muy grande. 9:14. Entre tanto, Feliciano Reina, presidente de la ONG Acción Solidaria y Civiles Derechos Humanos, enfatizó que la sociedad no debe cruzarse de brazos ante esta ola de violencia que se está viviendo en el país. Sí, en efecto, ayer estuvimos frente a la Defensoría del Pueblo en la sede, allí en la Plaza Morelos,
y la idea era hacer pública la entrega de este manifiesto de Acción por la Vida a la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República y al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, que son, digamos, las instituciones, los entes públicos que deben velar por garantizar la vida de los venezolanos, que ese derecho se respete. Y este manifiesto de alguna manera recoge un poco algo de lo que tú dices, ¿no? Ese descontrol, esa ausencia de controles o ese control tan particular, tan discrecional de las armas que se ponen a circular por allí de manera no legal. Y la idea es que tratemos desde la sociedad civil, ya que las instituciones no terminan de hacerlo, de comenzar a desnormalizar la idea de que la violencia es un asunto cotidiano entre nosotros, que la muerte es pan de cada día y que al final se convierte simplemente en un dato estadístico. 9:15, vamos a hacer contacto con Jacinto Ojedes, él es el pronosticador de guardia del INAME, para que nos cuente cómo va a estar el estado del tiempo en Venezuela en las próximas 24 horas ante este anuncio de que tenemos una onda tropical en el Mar Caribe y otro fenómeno también climatológico. Buenos días. Muy buenos días para ti y para todos los amigos. Muy bien, tenemos como situación general desplazamiento de onda tropical sobre el Mar Caribe y actividad de la zona de convergencia intertropical están originando abundante nubosidad con precipitaciones en gran parte del país, siendo más intensas y frecuentes y acompañadas de actividad tormentosa en horas de la tarde y noche. En cuanto a Estado Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo, incluyendo el Distrito Capital, de parcial a nublado, alternando con áreas cubiertas, precipitaciones, algunas acompañadas con actividad eléctrica, especialmente en horas de la tarde y noche. El viento en superficie predominante del sur, con 12 a 18 kilómetros por hora. El oleaje en las costas venezolanas normal, con olas entre 0.5 y 1.5 metros de altura. Se están registrando temperaturas mínimas en la ciudad de Caracas de 20 grados Celsius y esperamos una temperatura máxima para esta tarde que estará oscilando entre 29 y 30 grados Celsius. Muy bien, aquí están las condiciones meteorológicas en el país. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti por este contacto, que tengas buenos días. Y tenemos que el presidente brasileño Michel Temer hará el próximo jueves una visita a la frontera con Venezuela, donde conocerá a algunos de los centros de refugiados en los que han sido acogidos los venezolanos que han emigrado al país. Inicialmente esta visita estaba prevista para el martes, sin embargo, fuentes oficiales dijeron que ha sido postergada hasta el jueves, cuando el mandatario viajará a Boavista, capital del fronterizo estado de Roraima, y se desplazará también a Paracaima, municipio situado en el límite con Venezuela. En ambos casos, Temer visitará las estructuras instaladas por el gobierno para dar acogida a los inmigrantes venezolanos, calculados en unos 40.000, y que han llegado a ese estado durante el último año y medio, huyendo de la crisis económica, social y política en que se ha sumergido nuestro país. Es tiempo de ir a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Son las 9:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. En gran parte del país, el racionamiento de agua se ha convertido en la pesadilla del venezolano. Es responsabilidad del gobierno que el agua llegue a cada hogar de manera continua y fluida, para no violar el derecho que tenemos todos al preciado líquido.
¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La tuberculosis es una enfermedad que se llama de las enfermedades de la pobreza, porque tiene que ver con la disminución de las defensas del organismo en las personas, por ejemplo, desnutridas. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Dependiendo de cuál sea la sustancia a la cual se está empezando a generar la dependencia, lo principal es observar cambios de conducta. Son pequeños signos de alerta donde uno que conoce a su hijo empieza a notar diferencias. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Nueve y 21 minutos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Nicaragua, donde las 3 mesas de diálogo fueron suspendidas luego de que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que reúne a los representantes de la oposición, se quejara de que el gobierno no presentó copias de las cartas de invitación a los organismos internacionales. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos amplían la información. El diálogo, o mejor dicho, el no diálogo, se atascó una vez más este lunes. Esta vez porque el presidente Daniel Ortega no ha enviado las invitaciones a los organismos internacionales de derechos humanos que deberían integrar la Comisión de Verificación y Seguridad para investigar la violencia de los últimos 2 meses. Era uno de los puntos que se habían acordado el pasado viernes, la invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Unión Europea. El canciller Denis Moncada, jefe de la delegación del gobierno, alegó problemas burocráticos para explicar que no hayan cursado las cartas. La respuesta de los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia fue abandonar las mesas de trabajo. Cuando el gobierno nos envíe copias de esas invitaciones y los organismos internacionales nos transmitan su recepción, nos volveremos a sentar, dijeron. Este lunes se debía hablar sobre el levantamiento de los bloqueos, el adelanto de las elecciones al próximo marzo y la reforma del Poder Judicial, unas iniciativas que quedan de nuevo en el aire. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a los legisladores demócratas por las fallas en la política fronteriza, a pesar de que el Congreso está en manos de los republicanos. La Voz de América nos tiene el reporte. The United States will not be a migrant camp. Alejandro Escalona, Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que la separación de los niños de sus padres que intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos es muy triste, pero no mostró signos de cambiar esa política. El líder estadounidense agregó que Estados Unidos no será un campamento para inmigrantes ni una instalación para refugiados. Immigration is the fault in all of the problems that we're having. And I say it's very strongly the Democrats' fault. Trump culpó a los legisladores demócratas de la oposición por el impasse sobre las políticas de inmigración de Estados Unidos, a pesar de que el Partido Republicano de Trump controla ambas cámaras del Congreso y las políticas fronterizas respecto a las familias fueron establecidos por esta administración. Trump habló este lunes desde la Casa Blanca en momentos en que legisladores republicanos y demócratas han criticado a la administración por la aplicación de medidas restrictivas fronterizas que han conducido a rupturas familiares y casi 2.000 niños siendo enviados a centros de detención u hogares de acogida de mediados de abril hasta finales de mayo. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. Entre tanto, en Europa, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron se reúnen este martes en plena crisis migratoria para intentar acercar sus posturas sobre la reforma en relación a esta materia. Más detalles en el siguiente reporte.
Sí, Carmela, y es que toda Europa es hoy un barco que cruje a raíz de su política migratoria, en particular en Alemania, que había marcado el paso abriendo sus puertas a la migración siria. Merkel espera un respaldo de Macron esta tarde cuando se vean para preparar la cumbre europea de fin de mes, que con estos forcejeos deberá pues rever su agenda. Y es que Merkel está en peligro. Con la extrema derecha en crecimiento, su socio de la CSU amenaza dar el portazo si no se cumple lo que le pidió esta semana el ministro del Interior, Horst Schäufer. Si aparecen acuerdos europeos o bilaterales de aquí a fines de mes, será una buena noticia, pero si no es posible, hay que organizar la expulsión de migrantes a nuestras fronteras. Lo complicado, Carmel, es que lo que le pide a Merkel, el ala dura de su gobierno, es justamente lo que Italia rechaza. El nuevo gobierno italiano, que inició la crisis con el rechazo del Aquarius, no aceptará que le devuelvan los migrantes que ya pasaron por su país. Es pues todo el acuerdo de Dublin el que podría explotar. De ahí la respuesta de Merkel. Pensamos que la expulsión de los migrantes a las fronteras de nuestro país, en el corazón del continente, nos llevaría a un efecto dominó negativo y terminaría siendo perjudicial para Alemania. Por eso es que Merkel insiste en la solución del reparto de los esfuerzos entre todos, la armonización del derecho de asilo en la Unión y darle más medios a Frontex, la policía de fronteras. 9:26. Volviendo a nuestro país, tenemos que el número de solicitudes de asilo nuevas presentadas por venezolanos por la crisis política, económica y social en nuestro país se triplicó en 2017 frente al año anterior, con 111.600 peticiones, lo que coloca a Venezuela en el cuarto país con más demandas de protección de sus ciudadanos en el exterior. Esto es un informe publicado por Tendencias de Desplazamientos por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, en vísperas del Día Mundial de los Refugiados. Solo los afganos, sirios e iraquíes presentaron el año pasado más solicitudes de asilo nuevas que los venezolanos. Así estamos llegando al final de este informe RCR por el día de hoy. Llegamos a ustedes en el estado Carabobo a través de Radio Puerto Cabello 1290 AM y en internet en rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo. Será hasta mañana. Hasta